Buenas tardes. Perdón la demora. Acá estoy. Esperen. Voy con cámara. Acá estoy. Hola a todos. Hola Estela, Roxana, Rodolfo. ¿Cómo están? Ya quemando los últimos cartuchos. Hoy les traje una leyenda motivadora, justamente para eso, para que no se desesperen con la última parte. Ya todos nos agarra cansados, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle onda esta tarde de frío, a ver si podemos sacar lo que nos queda. Bueno, entregaron los trabajos, muy bien, quiero escucharlos. A ver, ya recibí todos los mails de que me falta corregir la actividad 4 y la última. Pido disculpas, fui corrigiendo de a poco, todavía me falta algunos, pero voy a llegar, quédense tranquilos porque los profes tenemos fecha límite para el sábado. Voy a terminar de sacar todo hoy, se los prometo. Terminamos la clase y me pongo a corregir. ¿Vieron que antes corregía los fines de semana? Bueno, ahora me tengo que poner en esta. Bueno, cuéntenme cómo va eso, cuéntenme cómo vienen con la materia o con otras. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién anda por ahí con micrófono? A full, profe, a full, a full. A ver, Haciendo, Gustavo, contanos. haciéndome tiempo, profe, porque mucho laburo. Nosotros estamos en el juzgado con un montón de laburo, muchas audiencias. Hoy he tenido 3 audiencias y ahora mañana, y encima ya ahora empezamos a rotar porque ya viene la feria, entonces empiezan los abogados con los escritos bueno, que sea todo rápido. Así que bueno, tratando de hacer tiempo para poder estudiar porque se vienen los parciales la semana que viene y después los finales de toda la materia. Así Tal que, cual. pero bien, profe, bien, bien, bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, sí, de eso se trata, Gustavo, es así. Ahora cuando hablas de los vencimientos de los abogados también, porque aparte, como saben, yo trabajo por mi cuenta, así que se viene la feria, parece que se termina el mundo, Sí, pero no, chicos, sigue todo. Les quiero contar. Y en diciembre, cuando viene la feria de enero, ni les cuento. Parece que se acaba el mundo, explota todo, así que, y no, y año tras año, acá estamos. Así que, bueno, no desesperarse. Bueno, está muy bien. Y con respecto a la materia en sí, Gustavo, ya que Y estabas con, hablando, ¿cómo y venís? con respecto a la materia, profe, bueno, yo vengo viendo, trato de avanzar y también retroceder, y avanzar y retroceder, porque voy viendo, ahora estaba viendo los contratos, eh, pero dentro de todo, voy bien. Hoy me acordaba mucho porque en una resolución nosotros hacemos la audiencia y el mismo día, en el mismo momento, hacemos que esperen las personas y realizamos la resolución con el juez, hablamos con el juez, saca la resolución y como que terminaría con una sentencia, ¿sí? En el mismo Bien, día. Y excelente. aparecía lo tuitivo, inmediatamente Mirá, me venió a la cabeza consumidor. Así bien, que bien, sí, me gusta sí, cuando sí, sí. relacionan. Sí, Está buenísimo. así que Qué bueno, qué hoy, bueno. hoy en una de las resoluciones, bueno, la resolución de la última audiencia ha sido así, y Sí, la verdad que importante, ¿no? Cómo se relaciona todo, absolutamente y te todo, sirvió. y por supuesto, ¿no, profe? Qué bueno. Así que es muy bueno. Bueno, me alegro, y te va a servir también para otras cosas del trabajo. Me alegro, buenísimo, Gustavo. Bueno, la tengo a Estela ahí con mano levantada. A ver, Estela, acá, Hola. perdón, leo que Diego dice 2 veces por año se termina el mundo. Sí, chicos, la verdad, es agotador. Pero bueno, dale, Estela. Bueno, ustedes saben, yo trabajo en un estudio jurídico que se dedica a Oh, previsional y laboral, ¿no? A mí me encanta todo lo que es previsional sí, y todo ahora lo que es derecho al consumidor, me voy para pensarlo más para los adultos, ¿no? Cómo les tal cuesta, cual. cómo no saben. Pero llegó al estudio ayer por primera vez, ¿eh? Porque nunca había pasado y en otro momento yo hubiese dicho, no, 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 no. Una persona clienta del estudio que sacó un auto 0 kilómetros, a los 5 días el auto se murió y ahí quedó. ¿Qué podía hacer? Entonces dije yo, bueno, a ver qué vamos a hacer. Entonces dije, bueno, vamos a averiguar, qué sé yo, porque yo digo, bueno, habrá que hacer el reclamo. El señor vive Bien, en Cava, estoy bien. ya está. Y Mi es reclamo. por el auto. Yo no sé dónde tendrán el Bien, domicilio constituido, porque eso, la verdad es que no me quedó claro a mí tampoco. ¿Qué domicilio se usa? ¿El que vive la bien, persona, el de bien. la agencia que le vendió el auto, el de la fábrica? Buenísimo. Y yo me di cuenta ayer que eso yo no lo sabía, qué domicilio se constituía para ver si puedo entrar por mi reclamo o si tengo que ir Muy a bien. otro lado.
No Está sé. muy bien, está muy bien. Me encanta, Estela, que relacione como dijo Gustavo. Muy bien, bueno, vamos por parte. A ver, Marcos dice, tiene un viso revenditorio del auto. Los casos que yo tengo de mi reclamo, ¿sí? Sí, Los notifica el sistema por sistema TAD, que es trámites a distancia, a través del QUIT, ¿ok? sí, En una segunda instancia, yo los notifico por mail. Entonces sí. necesito el mail de la empresa que vamos a requerir. El domicilio que se toma para la jurisdicción de mi reclamo de CABA es el domicilio del consumidor, ¿ok? Domicilio He del tenido consumidor. casos en COPREC donde se han notificado gente de Ushuaia, gente que estaba en Córdoba, y de hecho, el último que les conté, de esta persona que le pagó en zapatos, ¿se acuerdan que les conté que Sí, se había venido el zapato de otro tamaño, no sé qué? La fábrica está en Córdoba y la persona vive acá. Y se hizo el convenio, perdón, y con eso, el contrato porque es la parte que vamos a hablar hoy, por eso me confundí. El convenio y el cumplimiento es en Cava, pero se tomó la jurisdicción del domicilio de la consumidora. claro. ¿Ok? Así que si el señor vive acá, hacerle el reclamo y No, él chapear quería que estás ahí reclamar con todo consumo. porque encima lo sacó para trabajar de Uber. Y el auto está el Tremendo. auto lo está en la concesionaria. Él quería que le den un auto y en la concesionaria no le da nada. Él quiere reclamar de todo. Y yo no decía nada porque yo no estaba atendiendo, pero de paso escuchaba. Este, Obvio, y, obvio. mm, bueno, él quería reclamar de todo y yo decía, por mi reclamo no va a reclamar nada, vamos a tener que terminar en juicio, porque no le van a Claro, reclamar claro. lo que perdió por este No, y tiempo. aparte, vos cuando seas abogada que te gustan los juicios, ya, Sí, ya te viene bárbaro eso. Sí, eso me me encanta. acuerdo que era el tema de los pleitos. Está muy bien. Bueno, Bueno, esto que dice Estela, gracias por el aporte, me hace acordar un caso que pasó hace poquito en consumo. Vieron que a ustedes les gustan los casos y ahí de nos vamos a ir metiendo porque hoy tenemos muchas cosas, muchos casos. Bueno, me pasó de una persona que sacó, que esto no me acuerdo si se los conté, chicos, por eso los conté en la clase anterior, pero ameritaba porque hoy vamos a ver contratos también especiales, ¿sí? ¿Se acuerdan como la otra vez? Era una persona que sacó un auto, 0 kilómetros, creo que era una camioneta, no me acuerdo si en Volkswagen, no me acuerdo, y la compañía, la concesionaria, le daba 5 seguros. ¿Les conté el caso de los 5 seguros? No, ok. Bueno, una lista de 5 seguros. Y el señor quería otra, vieron que acá incinero a todo el mundo, por ahí hay alguno que trabaje de eso. Yo lo tengo a Miguel esperando. Espera, Miguel, espera. Ya te voy a dar la palabra. Él No, quería, profe, creo. no sea problema. Bueno, listo. Igual participa cuando quieras, no hay problema. Iba a sacar la lista, así termino de corregir, chicos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, y el contrato, el seguro que él quería, porque es uno de los temas hoy que vamos a ver, contrato de seguros, no estaba en ese listado, ¿ok? Y bueno, vino a mi reclamo justamente para pedir que se incorpore. ¿Qué terminó pasando? Se cerró sin acuerdo. La persona de la concesionaria le dijo, mira, lo primero que tenés que hacer es sacar la camioneta. Vení, sacás la camioneta, lo sacás con el seguro del listado y luego pedís el cambio de seguro. Porque la persona no podía sacar el auto a la calle, porque obviamente sin seguro no lo podía sacar, no podía salir de la concesionaria, lo necesitaba también para trabajar, y entonces era como la manta corta, ¿vieron? De un lado del otro. No tenía la camioneta, pero no tenía tampoco el seguro que quería. Así que no sé qué terminó pasando porque en el caso de lo que es mi reclamo se cerró sin acuerdo. Como dice Estela, se habilita la vía judicial, ¿está bien? Con eso se inicia la demanda. Pero quedaron en tratativas como para ver si de última no se soluciona en la parte, vamos a decir, del acuerdo, se soluciona en vía administrativa. ¿Me siguen? Eso también, para eso también sirve la conciliación. Muchas veces queda la cuestión y las partes quedan en contacto. Luego, si hay un acuerdo, por supuesto, me llaman a mí, no es que me puentean como para decir, bueno, los honorarios de la conciliadora, que también los paga en este caso la concesionaria, o no, o se arreglan ellos por su cuenta y bueno, y me quedaré esperando el próximo acuerdo. Pero eso lo tenía anotado para contárselos porque justo me hizo acordar Estela con lo que contó. Muy bien, dicho lo cual, Diego, dale. Iba a arrancar, pero dale. Hola, profe, ¿cómo anda? No, era Hola. para comentarle con el tema de esto de los seguros de la agencia, que Sí. mayormente cuando vos sacás un auto en una agencia, cuando es prendado, Sí. creo que sí o sí ellos te tienen que dar el seguro. Que vos no podés elegir un seguro que de afuera hasta terminar de pagar el auto.
Bueno, ese era el punto, claro, tal cual, Diego. Era un listado de 5. No era impuesto de 1, pero era un listado de 5. En este caso, hay Rodolfo. Porque a Rodolfo le pasó por Volkswagen, ahora nos va a contar. Bueno, en ese caso, vieron que tengo buena memoria, ya me acuerdo de todos. ¿Y qué iba a decir? Diego te iba a decir, en este caso eran 5, pero él no quería ninguna de esas 5. Creo que era Allianz como la que más le gustaba y no estaba dentro de esas 5 que seguramente eran las peorcitas. Claro, a Pero mí, bueno, por yo ahí algún... uno de mis primeros autos Sí, fue prendado y también me dio una ok. lista de 5 y tenía que elegir Ajá, entre esos 5. Y yo quería otro porque exacto. tenía un primo que tenía una agencia de seguro y me dijeron que no, Sí, que hasta que no lo termine de ok, pagar no lo podía cambiar. Claro, ok, ok. perdón. Miguel, un Eh, momento que está Rodolfo. Un momento. Dale, Rodolfo, sí. No, le iba a decir que a mí, en mi caso, cuando Sí, yo saqué el auto, sí, también, sí. como era por plan, también me dieron 5 opciones de seguro. Dentro de Ok, esos 5 estaba San Cristóbal, que era el que yo quería, entonces, voy. bien. Pero en el mismo tiempo Sí, mi mamá también se había comprado un auto prendado, pero no sí, mediante un plan, sino mediante un crédito. Y en ese caso el sí. seguro del auto ya venía impuesto, es este. Y Ok, es tu este, mamá abogada. mi mamá abogada, y es este tipo de Viste, me cobertura. acuerdo también. Eh, Ya somos como de la familia. sí, sí. Sí, ¿y qué pasó? A ella le dijeron, es este el seguro que va a tener tu auto con este tipo de Sí, cobertura. No ok, tenía chance de decir, no, yo no quiero seguro contra todo riesgo, yo quiero contra tercero completo, no sé. todo. Le vino así. También era Ok, la misma empresa, ella no tenía problema porque era una empresa conocida acá, bueno, sí, listo, no hubo sí, problema. Pero sí son ok, así, como dice Diego, ahí de acuerdo al el caso, si es por plan o si es por mediante un sí, crédito, te lo imponen al sí. seguro y ahí Ahora, son marcas, o sea, siempre son seguros de empresas reconocidas sí, 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 sí. nacionalmente. Eh, Eh, Está bueno, está bueno. Ahí le doy la palabra a Miguel, pero quiero decir una cosa más de lo de Rodolfo. ¿Se acuerdan cuando hablamos la otra vez de las concesionarias que tenía que ver con eso? Lo que hoy vamos a hablar es un tema de seguros. Les voy a contar un caso también que tuve, es así, yo fui abogada en ese caso, pero para poder meternos en el tema, termino de escuchar a Miguel y me lo anoté acá para no olvidarme. Dale, Miguel, te escucho. Nada, profe, simplemente acotar que esto de los seguros, sí, puede ser que esté establecido en la letra chica cuando vos eh, te metés en un plan de eso. Y ahí reside, yo, Ahí está, lo de las cláusulas, el contrato de adhesión. Muy bien, Miguel, muy bien. claro, y yo creo que ahí también se usa eh, después de otra forma, porque al segundo mes que pagás, te dicen, mira, tenés el beneficio para asegurar, qué sé yo, todo lo que tengas adentro de la casa y te hacemos un 20% de descuento donde ya tenés el seguro del auto. Y es una cadena que te Sí. sigue. Por eso, Sí, obvio, obvio, está perfecto, Miguel. Sí, después, sí, sí, es atinado lo que decís. después en el contexto del seguro de esto del auto, mi hermano también le impusieron eso cuando compró la camioneta. Pero fuera de eso, él contrató otro seguro más, que de ninguna forma te lo pueden impedir eso. Tal cual, tal cual. Eso está bien y eso también tienen que ver, ¿se acuerdan cuando en las primeras clases empezamos diciendo que éramos todos consumidores, que de alguna manera todos íbamos a interiorizarnos en el tema, ya sea porque cuando se reciban de abogados y trabajen de consumo o porque tengan alguna cuestión, es poder entender ciertas cosas que uno dice, bueno, como decíamos, ¿no? Desde las compras de coto hasta los autos a lo que tiene que ver, hoy les traigo empresas de turismo, lo que tenga que ver, la otra vez habíamos visto tema bancario, tema de tarjetas de crédito, es decir, nuestra vida cotidiana, chicos, nuestra vida cotidiana. Y antes de empezar con los temas que les traje preparados de hoy, del módulo, ¿sí? Quiero responder a Gustavo porque pensé que, claro, la clase anterior fue que yo la había tenido el miércoles recién. ¿Se acuerdan que hubo profes que la tuvieron el martes y otras el miércoles? Buena pregunta, Gustavo. Antes de contarles lo que les traigo, porque justo esta materia tenemos que rendir final y no se los conté, así que me hiciste acordar, Gustavo. La otra cosa, hola Fabio, bienvenido. ¿A ustedes les llegó un tutorial, un video? No llegó nada. Ok, bueno, No, paciencia, no profe, no, desesperen. no llegó nada. Es así. Ok, bueno, el tema es así, chicos.
tuvimos la reunión, los profes. ¿Se acuerdan que yo en las primeras clases les di el cronograma y les dije que esos días íbamos a ver cómo tomábamos, porque era todo muy nuevo y no sabíamos? Lo que nos comentaron, tal vez se lo comentaron de algunas otras materias, ¿sí? Creo que Agostina, que la tengo en otra materia, lo comenté algo en métodos. El tema es así. Va a haber una instancia donde ustedes se van a poder anotar, ¿sí? En los 3 días que nosotros tenemos, dentro de esos 3 días, 30 de junio, 7 de julio y 14 de julio, en esos 3 días vamos a tener una franja horaria de armar 6 BBB, ¿sí? 6 clases distintas de 15 o 20 minutos cada una, de los cuales ustedes se van a poder anotar con un grupo de 3 personas, es decir, va a ser una suerte de coloquio. Lo que nos dejan a los profes, al libre albedrío, es la forma en que vamos a tomar, ¿sí? Siempre y cuando en el formato oral. Lo que nos decían que podía ser un caso, que podía ser un tema, que podía ser preguntas. Bueno, yo me adelanté, ¿se acuerdan que también en las primeras clases les dije que en las otras universidades donde tomaba final obligatorio, no de esta modalidad en Kennedy, porque vieron que esto es totalmente nuevo, somos como especie de conejillo de indias, vamos a ver cómo resulta todo esto, ¿no? A ustedes como alumnos, nosotros como profe. Yo lo vengo haciendo en otras universidades, pero acá para Kennedy es nuevo. Solo van a ser 3 y lo que nos dicen es que sería una especie de suerte de 5 minutos por alumno. Entonces, yo calculé que sería más o menos el tiempo que tenían para hacer el primer video. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los elementos de la defensa del consumidor, la primera actividad? Bueno, entonces ahí creo que el máximo que lo impone el sistema son de 5 minutos. Acá no es que van a tener que estar 5 minutos hablando. Ustedes ya me conocen de las clases, saben que me gustan las clases participativas, no son las clases expositivas, así que tranquilos con el final. Lo que sí, las personas que estuvieron en clase, ustedes saben quiénes son y yo también. Las personas que completaron los trabajos, ustedes saben y yo también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a hacer, por supuesto, el final como tiene que ser. Ustedes van a elegir en el horario en el que se van a poder anotar. Les va a llegar un tutorial explicando todo esto. Y con respecto a la modalidad, va a ser lo mismo que les dije. Van a elegir un tema de lo que ustedes quieran hablar, un caso de los que estuvimos comentando acá, es decir, en definitiva sería como una instancia más de aprendizaje. Sacar el mito de lo que es un final, un bochazo, bueno, lo que yo quiero es que ustedes aprendan la materia. La verdad es esa, por supuesto que lo que quiero también que aprueben y que ustedes puedan terminar la materia en tiempo y forma. ¿Qué les quiero decir con esto? Que mi intención no es matar a nadie. Yo no voy a tomar nada de lo que no se haya hablado en clase, que no se haya charlado, que un tema que no hayamos, alguno que le pasó tal cosa, que al otro le pasó tal otra, ¿me siguen? La idea es que puedan haber llevado la materia de la misma forma en que fue todo el cuatrimestre y que al final sea una instancia más. ¿Está bien? Con la modalidad que nos da la facultad, que es estas 3 personas que pueden elegir ustedes, que pueden ver quién está anotado. ¿Y por qué 3 personas? Porque nosotros vamos a tener que armar los 6 BBB. A ustedes les va a llegar esa invitación, como les llega ahora de la clase, y esa va a ser grabada, porque es la revisión que ustedes pueden tener por si hay alguna pregunta que o no están de acuerdo con la nota, una instancia de revisión. Pero solo van a poder ver esa grabación, no como ahora que la clase la ven todos, sino solamente las que están en esa parte rindiendo. Las 3 ¿Entendió? personas. Las 3 personas, ¿ok? Así que ahí está la cuestión del tutorial que les va a llegar, porque no sé cuándo va a ser esa inscripción. Calculo que, como veníamos diciendo, hoy teníamos la clase de contratos de consumo en particular. Como dijo Gustavo, la próxima clase es el parcial, la semana de parcial, ¿está bien? Que sería métodos de resolución de conflictos, nuestro tema que nos toca. Para luego, que se divide en 2 partes, la unidad 10 y la unidad 11. Ese día, el 23 de junio, es el fin de la cursada. Ese es el día que les pido que vengan todos, más allá que ya terminaron de rendir o que ninguno tenga que recuperar, ¿sí? Igual este curso viene bastante, así que estoy contenta. Luego vienen las instancias, como dije, 30 de junio, 7 de julio y 14 de julio, dentro de nuestra franja horaria, para poder inscribirse en lo que va a ser el final. Y luego vamos a tener los profes la instancia de subir las notas al sistema. Ese sería el paquetito cerrado para terminar, bueno, el 14 de julio y estar de vacaciones. Así que, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguno que le haya dicho otra cosa, algún profesor? ¿Elegimos un Dale, tema Estela. entonces, profe? Elegimos un tema, exactamente. Sí, No, Carla. lo de la nota, por ejemplo, otros profesores dijeron que en el momento que rendíamos subían las notas. Otro profesor Perfecto. dijo eso, no sé. Perfecto. La sube más tarde. Más Vos temprano. decís, en el momento de rendir,
cuando terminan de rendir. Yo calculo que sí, porque creo que tienen 5 minutos, nos explicaron otros profesores que eran 15 minutos, les quedan a ustedes 5 Sí. minutos para cerrar una sesión y abrir la otra sesión y que ahí nos cargaban Sí. las notas para no también crearnos tanta ansiedad, porque tenemos muchas Sí. materias que dar. Entonces Por es como decir, supuesto. bueno, ya cuando tenés una nota es como que vas tomando. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. A ver, yo no les prometo eso, chicos, les digo la verdad, Ok. porque a mí me gusta tomarme el tiempo de saber y evaluar. ¿Vieron así como los trabajos que yo les pongo, gracias fulano, no, tal comentario, los identifico a cada uno, incluso a la gente que no conozco, porque hay gente que no viene a las clases y no las conozco. No creo que en esos 5 minutos yo pueda dar las notas. Sí me comprometo a hacérselos en el día. Terminan de rendir, cargo las notas, eso seguro, quédense tranquilos. Pero en el momento de rendir, les pido disculpas, pero la verdad que se me complica un poco, No, porque pero si en no... realidad está bien, pero se va a ver no de estaría- nuevo, se va a ver de nuevo todos los exámenes. ¿Sí? No. Yo voy a tener un parámetro de lo que están rindiendo en ese momento y voy a tener las notas a mi lado, vamos a decir, las listitas Entiendo. que yo siempre tengo. La cuestión es que lo que no hago en el momento es cargarlas, ¿sí? Las voy a tener seguro para mí, porque eso después va a ser lo que voy a cargar. Y lo que les va a llegar a ustedes es la carga. ¿Me Ok. entendés, Estela? Sí, entendí. Bien, perfecto. Un segundo que tengo varias personas. A ver, acá dice, María Belén dice no. Ay, no sé a qué dijo no, perdón. Entramos todos en las 3 clases, profe. Buena pregunta, Marcos. Lo que nos dijeron es que si se excede el número, no sé cuántos son ustedes, creo que son más de 50 y pico, porque nos daba la cuenta de 18 por 6, no soy buena en matemáticas, chicos, alguno que quiera hacer alguna cuentita, pues nos daba 3 por 6, a ver cómo era la cosa, a mí me daban 18 por alumno, por 6. No, cualquier cosa estoy diciendo. 3. Sobre el tutorial, profe, que no había... Esperá, ya está, María Belén, listo, te entendí. Un segundo. 3 por 6. Ahí va. 18. 3 por 6. Bien, 18. 18 por clase. 18 por 3 me da 54. Sí. De las 3 clases que tenemos. 54. No sé cuántos alumnos son. Ahí está. ¿Está? Si llegan a ser más, nos dijeron que en lugar de 6 podríamos hacer 7 u 8. O sea, la cuestión es que nos vamos a quedar más tiempo del horario de clase. ¿Está bien? Pero ustedes van a ver eso porque eso yo ya lo voy a crear antes que tengan que anotarse. Y vamos a eso, el periodo, que todavía no lo teníamos, la fecha, calculo que va a ser entre el 23 del 6 y el 30 del 6, porque una vez que pasaron los recuperatorios y qué personas están autorizadas para rendir final. ¿Está bien? Por el tema de las notas. A ver, vamos por parte con los que querían decir. Ahí voy con Jessica. Esperen. Entonces, Marcos, te contesté. Hola. Siga su instrucción. Sí, Diego. Ya voy, Jessica, espérame. Agostina, con que sea en el día alivio. Sí, Agostina, está bien. Yo ya sufro de ansiedad, me falta. No, Dayana, no desesperes. A ver, sobre el tutorial, profe. Ya está. Hola, profe, estoy en un turno médico, ¿puedo escuchar? No puedo hablar. No te preocupes, Lorena. Tu trabajo ya lo corregí, Lorena, me acuerdo de tu apellido. Cintia, ¿qué más? A Cintia también le corregí. Profe, perdón, una consulta. Si no entendí mal, armamos grupo de 3 para rendir, elegimos nosotros, usted los arma. Vamos de vuelta. Los grupos los arman ustedes. Es decir, no es que arman el grupo. Ustedes se van a anotar, por ahí van a ver, si ya hay 2 personas anotadas, me quiero anotar en este, pero eso se lo van a explicar en el tutorial. ¿Está bien? Porque no sé cómo va a ser la modalidad que ustedes se puedan anotar. Por ejemplo, para los parciales no se tienen que anotar, ¿cierto? Entonces acá se va a habilitar un sistema. En ese punto, no les puedo dar más información que esa porque no la sé. Jessica, ¿qué querías decir? Hola. No, un poco ya me contestaron esto de que es en el día la nota, si bien igual Sí. en los martes justo tengo una materia, los jueves tengo 2 y Sí. no sé, alguno de mis compañeros, tal vez usted profesor no lo sepa, Sí. si sabe en cuánto tiempo después está la nota capaz en el sistema para que me dé el comprobante de examen en mi trabajo, porque seguramente me voy a pedir algún día de estudio. Claro. Si alguno sabía, pero bueno, entiendo que si la nota está en el mismo día o los profesores van a hacer así, no va a ser mucho tiempo de espera. Calculo que no, Jessica. Igual tampoco nos dijeron eso a los profes, pero también lo puedo consultar, porque yo doy algunas materias que son promocionables y esta con final. Entonces, viste, cada materia tiene una modalidad distinta, así que no sé qué tiempo tenemos los profes. No, está bien, pero averiguo. Te pregunto. Capaz alguno justo sabía, pero yo llamo a la facultad y pregunto. Perfecto, que te tengan que dar la información. Bien, esperen un segundo. Marcos dice 63, me muero, tanto corregí y me falta todavía.
¿63 son en la lista? No sé, Marcos, la verdad que nunca los conté. Pero puede ser. Agostina, alguien que quiera organizar y rendir conmigo. Ahí está, Agostina ya tiró la punta. A ver con quién quiere rendir. Preparamos un tema y después realiza preguntas. Sí, Gladys, es así. Preparan un tema y después, depende cómo está dado el tema, yo hago preguntas de los otros temas que no los tomaron. ¿Está bien? ¿Qué más? Se aprueba con 40. Esperen un segundo, que me quedo pensando. En este caso el final es con 40, claro, porque 70 es promocionable. 70 es con promoción. De 40 para arriba, sí. Sí, 40, dice Marcos. Bien. ¿Alguna cosa más del final? ¿Estamos? Vamos con el parcial, que es lo primero que tenemos, ¿no? El parcial del segundo. Vamos a repasar entonces los temas que tenemos pendiente para terminar hoy. Tenemos entonces, para el segundo parcial entra régimen de garantía, régimen de responsabilidad, contratos en particular, contratos de consumo en particular. ¿Se acuerdan que íbamos de lo macro a lo micro? ¿Sí? Digo bien. Contratos de consumo en particular. Y luego entraría métodos de resolución de conflictos, que es el tema que vamos a ver el martes que viene. Si alguno ya el martes que viene se presenta y rindió, vas a ver que va a entrar todos estos temas. Si esperan para tener la última clase y rinden a partir del miércoles o el mismo martes a la noche cuando terminamos esta materia, luego el 23 nos contarán cómo fue ese parcial, que como saben, ese no lo armo yo, ¿sí? Así que básicamente es eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? ¿O vamos con los temas? Bueno. El tema es así. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver más que nada con un régimen general y con un régimen especial. Vieron que venimos hablando que siempre vamos a tener, por un lado, la Ley de Defensa del Consumidor, que siempre la tengo acá al lado para mostrárselas, la Ley de Defensa del Consumidor, pero a su vez también el Código Civil y Comercial. Vieron que vimos muchos artículos que tienen que ver con cuestiones típicamente de los contratos en general. No todos los contratos en general son contratos de consumo, claramente, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, los conceptos básicos como buena fe, que el contrato va a ser ley para las partes, ¿se acuerdan? Pero ¿cuál es la diferencia fundamental de consumo? Que teníamos una disparidad. ¿Se acuerdan con este carácter tuitivo que hablábamos siempre? Entonces, todo lo que vamos a ver hoy va a ser de alguna manera un resultado de todo lo que vimos en los módulos desde la primera clase. ¿Me siguen? Entonces, los conceptos que vamos a aplicar hoy van a tener que ver con eso. Cuando les dije que vamos a incluir también otros conceptos, vamos a ver que hay una relación directa, por ejemplo, con el contrato de seguro, dentro de lo que es la ley 24240 y la ley de seguros 17418. ¿Cuál es la controversia fundamental que hay con estas dos leyes? La ley de seguros de la número 17418 data del año 67, chicos. 67. Es más, ni siquiera estaba la reforma de la Constitución Nacional del 94, ¿está bien? Ni hablar de la reforma del Código Civil y Comercial, donde incorpora de alguna manera, tanto en la Constitución, el artículo 42, como dijimos, como el tema de la defensa del consumidor dentro del Código Civil y Comercial. ¿Me siguen? Entonces, es una ley que tiene muchos conceptos que se aplica directamente a la ley de seguros, como estas cuestiones que estamos diciendo, y acá tuvo un problema grande en un juicio con Bernardino Rivadavia. Sí, creo que es seguro Bernardino Rivadavia. Bueno, hace muchos años, una consumidora tenía este contrato y esto pasó por la justicia comercial. Ni siquiera estaba creado todavía el fuero de consumo, ¿está bien? Ella pagaba por débito, ¿está bien? Su seguro, tuvo un accidente, tuvo destrucción total y el contrato y el seguro no le quiso reconocer esto. Fuimos a mediación, no se arregló, fuimos finalmente al juicio. ¿Cuál era el concepto del juicio de la compañía de seguros? Se excusaba en la parte de un año de prescripción. Y ahí viene una controversia, porque ustedes saben que en la Ley de Defensa del Consumidor nos ampara lo que también dice en el Código Civil y Comercial, los 3 años. Entonces había una diferencia de, ¿habían pasado el año o habían pasado los 3 años? ¿Cuál era el criterio que iba a tomar el juez? ¿Me siguen? Entonces, finalmente ganamos. Y se tomó los 3 años porque se supone que es más intuitivo justamente para el consumidor tomar la ley más benigna, ¿está bien? Entonces, más allá de la cuestión, Bernardino Rivadavia tuvo que decir, bueno, acá se aplicó la ley 24240 más el Código Civil y Comercial y no la 17418. ¿Me siguen? Esta es una de las grandes diferencias que vamos a ver cuando hay controversia entre las leyes, ¿sí? En este caso era un tema con una compañía de seguros con un plazo determinado.
Otro caso, y esto me pasó como conciliadora, tiene que ver con otro de los temas que vamos a ver de los contratos en particular, que va a ser la telefonía celular. ¿Se acuerdan que ya estuvimos viendo en las otras clases que tiene que ver con lo que empezó a ser la portabilidad? ¿Sí? En este caso había venido una persona donde no se le había respetado la portabilidad. ¿Por qué? Porque habían incumplido primero el deber de información. ¿Se acuerdan? Por decirlo, siempre les digo, acuérdense de todos los conceptos que venimos viendo, ¿sí? El carácter tuitivo, la información, la no publicidad engañosa, ¿sí? Todo esto cierra para los contratos en particular. ¿Me siguen? Entonces, la idea es que conocer los elementos de los contratos por un lado y a su vez distinguir los contratos, el régimen general de los contratos de consumo. ¿Me siguen? Entonces, otro de los puntos fundamentales tenía que ver con el comercio electrónico. También les conté que muchas cuestiones que pasan ahora en la jerga, vamos a decir, o en la vida cotidiana, la ley viene atrás, ¿sí? Pasan diferentes situaciones con respecto al e-commerce, ¿sí? Con respecto al marketing digital, que lamentablemente la ley muchas veces hay lagunas del derecho, y entonces uno tiene que ir tanto al derecho comparado, que en el módulo lo van a ver, ¿no? Con el convenio de Bruselas, ahí van a ver específicamente todo este tema, y todo lo que tiene que ver con cuando no hay algo que uno pueda agarrarse, de ninguna ley que establezca directamente, como decimos, todo lo que tenga que ver con el comercio digital. Y finalmente vamos a ver también los contratos de turismo, ¿sí? Los contratos de turismo que tienen otro sistema y otro paquete. Y esto, como les conté, tuve muchos casos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque había gente que había contratado los famosos paquetes, ¿sí? Despegar, Al Mundo, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Bueno, uno particularmente eran 3 familias que se habían puesto de acuerdo para viajar porque una de las hijas cumplía 15 años. ¿Vieron que se da mucho los viajes de 15? Bueno, en este caso la familia entera se habían puesto de acuerdo, bueno, contratan una empresa, a su vez esa empresa era la cara visible, pero había comprado el paquete por medio de otra compañía, es decir, eran varias personas en la cadena. Y se acuerdan también que les conté que cuando son casos así, uno tiene que demandar a todo el mundo, ¿está bien? Todos en la conciliación de consumo. Bueno, finalmente, de las 3 familias, una sola arregló en conciliación y las otras 2 fueron a juicio. ¿Por qué? Porque finalmente se había pasado el tiempo en que podían viajar, quisieron devolverle un dinero, ese dinero no era lo que ellos habían pagado, no aceptaron. Por lo tanto, se dan estas cuestiones de varios contratos dentro de uno. Esto también tiene que ver con las agencias de turismo. Y otro caso, chicos, que les cuento también que me pasó, y esto no me acuerdo si se los conté, porque hice muchas conciliaciones con Facebook. Esto tiene que ver más con la imagen, pero para que entiendan también cómo se relacionan las diferentes cuestiones. Solidariamente responsables, tal cual, Marcos, me encanta que estén atentos. En este caso, era 2 chicas que tenían una agencia de turismo y se manejaban por Instagram. Hacían publicidad y todo. Un día quieren entrar a la página porque tenían ventas a partir de las páginas, bloqueada. No tenían motivo, no había forma. Bueno, el abogado de estas chicas me convoca a mí como mediadora y en ese momento, cuando se presenta la abogada de Meta, porque vieron que Facebook, Meta de Estados Unidos, nos dice que ellos no tienen injerencia acá y que tenían que litigar con los Estados Unidos. Todo bien, pero hasta acá llego, hasta la ley argentina llegó, chicos, no abogado de Estados Unidos. Bueno, finalmente la abogada de Argentina se presenta, ¿sí? La abogada Meta Argentina, diciendo que una de las cuestiones que podía hacer, ahí voy, Miguel, espera que cierro la idea, una de las cuestiones que se podría llegar a ver por qué se había cerrado la cuenta de Instagram de las chicas dueñas de la agencia de turismo, decían que había mal uso de la imagen y posible abuso infantil. Cuando las chicas empezaron a revisar qué había, ¿saben qué era, chicos? Una foto que les había mandado una usuaria, justamente una consumidora, donde se había sacado una foto en la playa con su hijita en malla, y ellas volvieron a poner esa foto, aparecía esa nena en malla, y Meta tomó la cuestión como que una niña, alerta, alerta, y sacaron la página directamente y la bloquearon. ¿Está bien? Bueno, finalmente en la mediación se consiguió que la página vuelva otra vez. Lo que no se consiguió es que haya un resarcimiento económico. Las chicas con que les vuelva a la página estaban contentas, las dueñas de la agencia de turismo, y se cerró con el acuerdo sin necesidad que vengan los abogados de Estados Unidos. Me acordé de la anécdota por esto de las agencias de turismo, no por el tema de... También hay un interés superior. Espera, Diego, espera que niño. estaba Miguel. Un segundo, Diego, un segundo que está Miguel. Dale, Miguel. Sí,
yo creo que en este contexto que usted está mencionando, que encierra otra cosa que no está dentro de nuestra materia, que es del derecho internacional privado, que, bueno, de hecho, no se puede aplicar lo que nosotros tenemos porque en el lugar donde está el creador de la red virtual, tienen otra clase de derecho. Entonces, Tal cual. por ahí me parece que vamos a tener que analizar esto en otro Tal cual. No, está buenísimo, Miguel, lo que decís, porque es eso, no hay convenios internacionales que tengan que ver con esto. Claro, es real, claro. Sí, sobre todo cuando se trata de menores, sí. Claro, eso lo van a ver mucho en familia también. Está buenísimo, esa gracias. es mi percepción, perdone. Está perfecto, está muy bien. Vieron que acá incluimos incluso varias materias que les sirven para otras cosas también. Buenísimo. Dale, Diego. Profe, una consulta. Con el tema de los paquetes estos, yo recuerdo un caso que tuvo un compañero, fue antes de la pandemia. Él había contratado un paquete y él tenía que viajar justo cuando habían declarado hace un tiempito la pandemia, que era a República Dominicana, y bueno, le suspendieron el viaje por obvias razones, ¿no? Pero después, cuando volvieron a normalizar todo, él hizo el reclamo, todo, le devolvían la plata, pero al valor que estuvo en ese momento. Al valor histórico. No le querían dar el vuelo y el paquete, sino le devolvían la plata. Y con la plata esa que tenían, le devolvían, le alcanzaba para un viaje a Mendoza. Y le había pagado un vuelo a República Dominicana. Exactamente. Tuve muchos casos así, Diego. Sí. Y te voy a decir una cosa, la gente aceptaba igual, porque antes de perder prefería aceptar. Sí, cerré muchos casos y las compañías hacían eso. Pero en ese caso se tiene que exigir que te devuelvan el paquete, ¿no? Judicialmente, por supuesto. Judicialmente sí. En conciliación, como les dije, está la parte de la gente lo acepta, se cierra con acuerdo. Y si no se acuerda ahí, queda expedita la vía judicial. Tal cual, Diego. Listo. Es así. Perdón, gracias. iba a hablar el otro Diego, ¿o no? No, gracias a vos. ¿Puede ser? Sí, era el otro. Nada, iba a decir simplemente esto de la cuestión del interés superior del niño, porque también Meta, Face o Instagram puede ampararse en que bloquea esa cuenta justamente amparado en este derecho que es superior y que también hay que cuidar a la niñez, así como hay que cuidar al consumidor, hay que cuidar, digamos, a todos, pero bueno, ambos tienen rasgo constitucional, pero bueno, la niñez está por encima, incluso imagino yo, del consumidor. Por eso también imagino que las chicas habrán aceptado esta suerte de conciliación diciendo, bueno, por lo menos recuperamos la cuenta, vamos a darle para adelante. Totalmente, Diego, y además, ¿se acuerdan que les conté también que además de conciliadora de consumo, soy abogada de niños, niñas y adolescentes? Así que este tema me toca especialmente ese punto que tiene que ver con niños, sí, en este caso, y sobre todo, no sé si vieron, esto me voy un poco de tema, chicos, pero amerita porque me pareció súper interesante. No sé si vieron una publicidad con respecto a las redes sociales y a la mayor exposición, vieron desde Mirko, el hijo de Marley, ¿no? Que todos comemos más o menos con la vida que hace Mirko, y el tema pasó que hubo una publicidad en Estados Unidos donde iba una mamá con su nenita de la mano, ¿sí? Y pasaban por distintos locales y lugares. Entonces se veía en la imagen cuando le decía, hola, fulanita, una persona desconocida, la saludaba a la nena. La madre se lo quedaba mirando y seguían de largo. Sigue pasando y le dice, ¿cómo te fue ayer en el cumpleaños de tal? La madre lo mira, se saluda y siguen caminando. No lo conocían. Otra tercera persona, ¿y cómo te fue en la prueba de matemática? ¿Rendiste bien, fulanita? El eslogan que era, no publiques las cosas que hacen tus hijos porque no sabes a dónde puede pasar. Claro, cuando la madre mira su página, había puesto el cumpleaños de no sé quién, el día que rindió matemática, no sé qué. La gente la saludaba como conociéndola, pero era todo a través de las redes. Me pareció súper impactante y en las materias que doy en familia lo cuento porque tiene que ver con esto que dice Diego, ¿no? De cuidar realmente con carácter constitucional los tratados y la Convención de los Derechos Niñas, Niñas y Adolescentes. Así que genial tu aporte, Diego, me parece buenísimo. Voy a ir con Rodolfo y después la tengo a Carla. Dale, Rodolfo. Profe, no, quería hacerle una consulta desde su experiencia en esto del tema de los paquetes y
de las Sí. aerolíneas y por los cambios y las idas y las vueltas. Desde su experiencia, eso, ¿qué tan fructífero, digamos, son los reclamos? O sea, ¿tienen sentencia favorable sentencia favorable a la razón del consumidor, digamos, ¿no? O hay en algunos casos en los que tuercen el brazo de la justicia. Es buena la pregunta. Sí, te voy a contar. Mira, en realidad muchos casos de los que yo tuve conciliación de consumo y no aceptaron esto que estaba contando Diego con respecto al monto, a valor histórico, llamémosle, y se hicieron juicio. ¿Sabes dónde lo arreglaron? En lo que se llama, los que trabajan en los juzgados se deben saber, lo que se llama la audiencia de 360, que es una audiencia conciliatoria ya en sede judicial, donde lo hacen o con un secretario, a veces el mismo juez, y ahí los casos que yo supe se arreglaron ahí. Los casos poquitos que vi hasta ahora que fueron a sentencia le dieron el favor, la razón al consumidor. Claro, ¿sí? por la parte le dieron más tanto el débil, daño sí. punitivo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de daño punitivo, daño directo? ¿Sí? Que tenían otro trabajo para hacer con respecto a diferenciar los conceptos. Bueno, acá aplicamos esos conceptos también y eso se aplica judicialmente. ¿Y se acuerdan cuando tenían que hacer la demanda que yo les ponía en la mayoría de los casos falta la liquidación? Bueno, la liquidación no es solamente el número, es poner los rubros que uno va a determinar, daño emergente, lucro cesante, el daño directo. ¿Se acuerdan cuando les marqué especialmente eso? Porque eso sí les va a servir mucho, chicos, cuando litiguen, cuando hagan los juicios suyos, que no se olviden de ese ítem porque es fundamental. ¿Está bien? Así que sí, Rodolfo, tengo el conocimiento que gana el consumidor. Bien. Básicamente sería eso, ¿ok? Gracias. Bien, a ver qué más. No, por favor. Agostina, ¿qué pusiste ahí? ¿Lo de la publicidad? Dice Instagram, ¿sí? Agostina, no sé si estás con micrófono o no. Sí, Si no es la escribí. publicidad. Porque me acuerdo que la había visto y creo que era esa publicidad. Ah, puede ser, sí, porque no sé, Sí. es esa, Es genial. esa la parte Bueno, que te Carla. contaba. Genial, dale. Carla. No, yo iba a comentar que a Cintia Fernández también, que vi una vez una historia, no hace tanto, que le habían clausurado su cuenta de Instagram un montón de veces y ella le ganó a Meta y por los días que estaba suspendida su cuenta, tenía que pagarle una multa, era algo así. Tal cual. Y creo que también era por eso, pero ella decía que no, es como la computadora que ve las fotos de niñas o algo, Exacto. ella le publica todo a sus hijas. Tal cual. Y tal cual. Sí. Es como que no hay un humano fijándose, solo que la computadora nomás Lo detecta. y claro, y te cierran la cuenta. Así lo dijo la abogada de Meta, tal cual. Y Martín dice, estamos todos almorzando hoy con Mirta Legrand, hoy tenemos todos los chismes del mundo, está muy bien. Bueno, chicos, pero ella le ganó. con humor. Sí. Dato de color, está, profe, buenísimo. Cintia Fernández Bien estuvo por acá Cintia. en Saspeña. ¿En serio? Mira, Sí, está porque muy bien. es Yo no sé abogada qué por un caso de una... ¿Ella es abogada? No es abogada. No, ella está estudiando abogacía, pero vino con el marido que es abogado, el novio que es abogado, y estuvieron acá en Saspeña porque tienen un caso acá que lo contrataron hace poquito, muy polémico el caso. Toma. Ella por está un en caso de segundo, abuso pero sí. Sí. En segundo, Sí, pero ella es más la leguleya, Kennedy. más La leguleya que tengo de cualquiera. alumna, ¿dónde está? Ella estudia en la siglo XXI, está en segundo año. Pensé que la Kennedy. Pero mira toda la data que tiene Carla, está muy bien. Estuvo en Comodoro Rivadavia, pero le seguimos las pistas a Cecilia, ¿cómo se llama Cecilia? No, Cintia Fernández. Bueno, es genial. Bueno, chicos, vamos a ir viendo este tema. A ver qué dice. Con el nivel de repercusión que tiene, me parece un poco peligroso que son... No, ni hablar, eso ya quedamos en el otro tema. Chicos, vamos al contrato de seguro, que era el tema que estábamos hablando. Hay contrato de seguro cuando el asegurador, ¿sí?, se obliga mediante una prima o cotización, ¿sí?, a resarcir un daño o a cumplir la prestación convenida si ocurre un evento previsto. ¿Está bien?
siempre ver y revisar las pólizas, chicos, el alcance de las pólizas. Esto es muy importante y esto también tiene que ver cuando hablábamos de la letra chica. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos hablando de los seguros de los autos, sí tiene que ver con seguros contra terceros, contra todo riesgo. Es decir, cada póliza va a ser específica. Cuando hablamos la otra vez de los bancos, ¿se acuerdan también que decíamos que se le imponían ciertos seguros de vida, que el consumidor no estaba informado? Eso tampoco tiene que ser así, ¿se acuerdan? Entonces, todo esto es importante. ¿Cuál es la naturaleza importante de esto? El contrato de seguro es consensual, ¿sí? ¿Miguel? Había un delay, Miguel. Si no vas a hablar, te pido que cierres el micrófono, porfa. Se fue. Bueno, los derechos y obligaciones son recíprocos del asegurador y al asegurado. No obstante, tenemos que tener en cuenta que hay cláusulas que son leoninas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los contratos de adhesión? Tiene que ver con eso. Empiezan desde que se ha celebrado la convención, ¿sí? Incluso antes de emitirse la póliza, cuando están como las tratativas. Y esto también lo habíamos hablado en otro momento, que tenía que ver con el deber de información antes, durante y después, ¿sí? Todo esto también son de los primeros módulos. ¿Bien? Bueno, el asegurado, de alguna manera, lo que tiene es que dependen de ese acontecimiento incierto, llamémosle choque, siniestro, lo que fuere, y esto lo van a encontrar los que les gusta mirar el Código Civil y Comercial en el artículo 968, ¿sí? Ahí vamos a tener las características: bilateral, dos partes; onerosos, porque hay que pagar; aleatorio, porque depende de este incierto, ¿me siguen? Y esto está en el 966, 967, 968. ¿Estamos de acuerdo? Para ponerlo en contexto con los artículos del Código Civil y Comercial. Recuerden, Código Civil y Comercial, Ley de Defensa del Consumidor, Ley 17418 es la que estamos analizando. ¿Bien? Luego tenemos que pertenecen a los contratos en general, pertenecen a los contratos de consumo, también dentro de esta genérica, pertenecen de alguna manera a lo que decimos también a los contratos de adhesión, a estas cláusulas leoninas. ¿Bien? Tienen toda esta cuestión. En este caso también vamos a destacar la protección que tiene este derecho de consumo, ¿sí? Que tiene como fuente primaria la Constitución Nacional, como dijimos, y en ella se asienta esta operatividad, ¿bien? Frente al plexo normativo en general, como dijimos, las leyes que comentamos recién. Las normas que les comento no son compartimentos estancos, sino que están en cuestión súper amalgamadas, como decimos, ya sea por los plazos, por los conceptos, por las características o incluso por las consecuencias, ¿sí? Por eso pasamos de una legislación a la otra, ¿dentro de qué? De nuestro ordenamiento jurídico. Ay, me muero que lo que pone Carla, a ver, le van un juicio histórico a Meta. Excelente, muy bien. Bien, debe ser esto de los bots que decíamos recién, Carla. Gracias por ponernos. Vieron que todo cierra, está buenísimo. Bueno, el asegurado, chicos, para que sepamos por qué lo tratamos dentro de la defensa del consumidor, es consumidor de seguros en la medida que reviste la calidad de tal, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre hablamos de usuarios y consumidores, ok? Entonces, como vimos en los módulos anteriores, sobre las implicancias jurídicas de la categoría de consumidor. ¿Está bien? Después vamos a ver las definiciones que también trajimos de defensa del consumidor, que siempre está bueno recordarlas, como el artículo 1092, donde se habla de la relación de consumo, el objeto, cuando hablamos de la equiparación, ¿se acuerdan? La presente ley tiene por objeto la defensa al consumidor usuario en el artículo 1, ¿sí? Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios, ¿sí? Como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Esto, si bien es de los módulos anteriores, también nos va a servir para la parte del final. ¿Bien? Después, para el contrato de seguro, cualquiera sea el interés, el riesgo asegurable, vamos a decir, puede o no ser de consumo según quién fuera el asegurado. Esto es importante. Y el destino final. Por ejemplo, un seguro contra granizo, ¿se acuerdan cuando hubo toda una campaña, ¿no? Que si venía el granizo, que si lo aseguro contra granizo, es de consumo si el automóvil es para uso familiar. ¿Está bien? Como decíamos, una persona saca con otro uso y no se lo protege, por ejemplo, de una producción agrícola, que ya es una explotación a gran escala, que ya pasa a ser otro nivel, ¿sí? Si es para uso personal o uso familiar, entonces sí entra de esto. Esto es muy importante porque marca la calidad del consumidor dentro de la relación de consumo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos ok? ¿Se entiende? Dale, Roxana.
Hola, profe, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes. Sabe ¿Todo que bien? justamente me surgía la duda a mí, ¿cómo sería? Porque cuando uno nombra al consumidor final, y usted Sí, acaba de decir que puede ser una persona jurídica, el consumidor sí, final, o sea que sí, ahí entraría a jugar para qué fue comprado el bien, digamos, la exacto. La utilidad calidad, del bien. tal cual, la calidad de persona humana o de persona jurídica, ¿sí? Sí, Tiene que ver más que nada con los atributos, como sabemos, lo que diferencia una sí. persona física de la jurídica, y más que nada tiene que ver con qué fin fue utilizado ese contrato de consumo. O sea, Exactamente. que por ejemplo, yo tengo una conocida que el marido tiene una empresa, le compró una computadora a la nena para estudiar. La Sí, computadora nunca le funcionó bien, pero bueno, sí, como que pasó el tiempo de la garantía y sigue sí. sin funcionar porque el que se lo vendió, el intermediario, Ujú, le ujú, decía que se la arreglaba, que no, bueno, nunca le funcionó bien a ujú, la ujú. chica. Pero fue Sí. cuando me muestra el ticket, dice que es Ujú. una SRL, la factura está a nombre de una SRL cuando se compró esa Sí, computadora. sí. ¿Esto puede ingresar a reclamo por reclamo de consumidor final? Sí, puede ingresar por el objeto y por el fin Perfecto. último que fue para uso personal y De no la para uso, hija, como te dije recién, claro, para la hija en este caso, y no para explotación como si fuera la empresa agrícola que te decía, que contrata, tiene un claro. problema con el granizo, una maquinaria, no sé, no me sale en este Sí, momento qué máquina puede sí, ser, sí, pero pero, entiendo. pero para uso comercial. Ahí ya no Profe, entra dentro de la cuestión de consumo. claro, y esto no hay que probarlo, que fue para la hija y no fue para la empresa de él El caso de prueba siempre es cuando hay una controversia por medio. La claro. prueba se da cuando el juez es el que tiene que decidir, entonces Mm, ahí va a ser uno que dice una cosa y otro que dice otra, y claro. la trascendencia de esos dichos van a ser probados, como hablábamos cuando hacíamos la demanda. ¿Te acordás, Roxana? En Sí, este sí, caso, sí. si es una cuestión solamente de poder llegar a ver si está o no pasada la garantía, como habíamos hablado en los módulos anteriores, no va a tener que ver el objeto, sino vamos a tener que ver el plazo, si está prescripto o no. Y en ese Claro. caso, de última, si pueden llegar a arreglarlo, genial. Y se pasó el plazo y no le quieren dar nada y lamentablemente se expiró el Bien, tiempo de perfecto. reclamar. ¿Está bien? Perfecto. Bárbaro, gracias, profe. No, por favor, a ustedes. Me encanta cuando hacen preguntas, porque a veces les puedo decir, no, esto no lo sé, pero si sirve para que los demás podamos avanzar, genial. Bueno, una cosa importante dentro de seguros, chicos, es el tema de la póliza, como decíamos recién, ¿sí? Tiene que ser de un contrato consensual, como decíamos, tiene que tener esta forma determinada y tiene que ser, sobre todo, dentro de la ley de seguros, establece que tiene que ser por escrito, ¿sí? Cuando hablamos de toda la información que tiene que ser fidedigna, que tiene que ser veraz, bueno, la póliza está dentro de este punto. Bien. Tema de puntualizar los riesgos. Bueno, el tomador de la póliza debe estar firmada, por supuesto, debe estar redactada de manera clara, de manera precisa, fácilmente legible, debe contener los nombres y domicilios de las partes, ¿sí? El interés y sobre todo esto, los riesgos asumidos. ¿Por qué? Porque cuando pasa realmente un riesgo, cuando está esta situación riesgosa o de siniestro, vamos a la póliza, a ver qué dice la póliza, ¿sí? Entonces, por eso tiene que estar tan bien documentada desde el inicio de cualquier relación de consumo que tenga que ver con un contrato de seguros. ¿Me siguen? Entonces, la idea es que tiene que ver con, lo van a ver en el módulo también, lo que tiene que ver con la póliza se ve en el artículo 12 de la ley que les comenté, ¿bien? La póliza tiene que ver con el artículo 13 también, ¿bien? Y una cosa importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de contratos de seguro es algo que seguramente le habrán escuchado nombrar, que es el famoso ente regulador. Cuando hablamos de los entes que tienen que ver con los seguros, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguno sabe? ¿De qué superintendencia? Ya se los spoileé de una. La La superintendencia de seguros. de ¿De seguros. riesgos? Seguros. Ah, Exactamente, de superintendencia de seguros. Es el organismo contralor, ¿está bien? Cuando uno tiene dudas, ¿y esta compañía será fidedigna, será buena? Hay una nómina que tiene que estar establecido, aparecen compañías nuevas, así que está bien, Diego, sí, ese, muy bien. El Contralor de Seguros, que es la Superintendencia de Seguros, que depende del Ministerio de Hacienda. ¿Saben cuándo se creó? En 1937. Unos cuantos añitos tiene ya, ¿está bien? La superintendencia realiza el control técnico, económico, financiero de las empresas aseguradoras, ¿ok? Y da la habilitación
y establece los requisitos necesarios para su funcionamiento. Básicamente tiene que ver con esto que veníamos diciendo de los contratos de seguro. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, Miguel. Sí, Miguel, dale. Cuando Sí. nos emiten la póliza, Sí. esa firma que viene en el Sí. certificado viene escaneada, Sí, ¿verdad? sí. Ajustada a derecho no se trata de una firma digital. ¿Tiene Bueno, incidencia en ese caso sí. específico? Porque todos sabemos, aquel que entiende de derecho informático, que una cosa es la firma digital y Sí. otra cosa es eso que legalmente no tendría Sí. validez. Bueno, hay una controversia con eso, Miguel, con respecto a la firma digital, que también empezó a pulular en la parte de pandemia, cuando no estaba el tema de la firma hológrafa, y hay muchos fallos ya que están decidiendo que las firmas de manera digital tienen la misma fuerza que una firma hológrafa. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se hacen muchos contratos, yo de hecho firmo por Adobe, por ejemplo, y mi firma está registrada también, entonces las actas que yo emito con mi firma digital tienen la misma validez que si la firmara. Por lo tanto, determinadas cuestiones que están en controversia, existen pericias escopométricas para saber si esa firma es fidedigna o no, ¿está bien? Pero los nuevos fallos están saliendo que sí es lo mismo, Miguel, que tienen la misma validez, la firma hológrafa que la firma digital. O en este caso la firma escaneada, como decís vos. Incluso Escaneada. ni siquiera ahora salen escaneadas, ni siquiera está el dibujo de la firma. Hay a No, veces está un código encriptada. o un Está código encriptada, QR, sí, un código QR que Exacto. certifica que Claro, el usuario, el dueño de Exacto. la firma, yo tengo prestó entendido, consentimiento para hacerlo. Sí, sí, eso lo firmo así también los contratos de consumo, sí, las causas de consumo, Rodolfo. Sí, Miguel, dale. yo tengo entendido que para que tenga validez un documento, por eso existe la firma digital, esto de la firma hológrafa, o sea, dibujada a mano, Sí, no sí, tendría sí. validez. Pero bueno, si hay alguna otra norma, la desconozco, así que se me orienta dónde la puedo chusmear, dónde la puedo buscar. Lo que tenga que ver con contratos de seguro y firmas de pólizas en la superintendencia. Ahí está toda la información, googleás y tenés toda la información que tiene que ver cómo se firma una póliza, cuáles son las empresas autorizadas, en eso lo podés ver Sí, tranquilamente. en la Y ahí de superintendencia paso, de seguro. ujú, Dentro de sí, las tal cual. normativas voy a encontrar eso, que están autorizadas. Exactamente, vas a encontrar eso, ¿sí? Sí, 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 tal cual. Y de paso, Miguel, de lo que decís, voy a responder también a varios que pusieron acá. A ver, la Superintendencia de Seguros es a nivel nacional, Marcos, independientemente que cada provincia pueda tener alguna regulación especial con respecto a los contratos, ¿sí? De seguros, estoy diciendo. Pero la Superintendencia es nacional, ¿ok? Marcos, decime si te respondí. Después, hoy en día los recibos de sueldo se firman desde una app mediante la firma digital. Tal cual, Martín, coincido, sí. Respondo a Diego. ¿Entran los seguros de salud de viaje? Buena pregunta. Lo vamos a ver ahora, Diego, cuando hablemos de los paquetes turísticos. ¿Te acordás que al principio hablé de los 4 temas que vamos a hablar? Que era contrato de seguros, telefonía celular, e-commerce o comercio digital y paquetes. Los paquetes muchas veces vienen dentro de las agencias de turismo o uno contrata aparte, cuando va a viajar y contrata a Siscar, vieron esas empresas que cuando uno viaja, bueno, acá les voy a contar otro caso, a ustedes que les gustan los casos. Resulta que tengo un colega que viajó a Estados Unidos, contrató, creo que era Siscar en ese momento, y tuvo una gripe allá, no me acuerdo si era en Nueva York, no me acuerdo dónde fue. Una gripe muy grande que tuvo que ser internado. Bueno, hasta ese momento le cubría todo bárbaro, bueno. Vuelve a Buenos Aires, todo muy lindo, le llega una factura, chicos, en dólares, por los días que estuvo internado. Divino. Viene a verme para la mediación y en ese momento, sí, creo que era Siscar. Bueno, había una parte de la póliza, por eso es importante también, miren, en Casa Herrera, cuchillo de palo, porque es abogado él, una parte que determinados días de internado lo habían cubierto, no me acuerdo exactamente cómo decía, porque era un plazo que se había excedido, y otros no. Y ese par de días que había estado internado era un montonazo de plata. Les puedo asegurar que era una locura, porque cuando uno contrata, justamente es para, cuando tiene alguna controversia así, no tener que pagarlo. Para eso es el seguro, ¿cierto? Bueno, en este caso terminó arreglando, por suerte en mediación,
pero le pedían una barbaridad de dinero, que no recuerdo en este momento cuánto, por 2 días que se había pasado dentro de lo que él había contratado. Vieron que hay básicos, hay cosas que uno paga que son de acuerdo a determinado tiempo, otros que cubren determinadas cosas. Bueno, en este caso se había excedido por una parte y por esa parte le había llegado la factura. Así que, ojo cuando contratan también este tipo de cosas, porque también entraría a la respuesta de Diego como salud de viaje, ¿no? Profe, pero ¿Quién la se lo factura, reclamaba? la factura era Sí. de Asiscar, digamos. Es lo Sí, mismo que claro, iba a preguntar. de ¿Quién Asiscar. reclamaba el monto? Asiscar. Asiscar, chicos, Ah. Asiscar, pero era mucha plata, ¿eh? Les puedo asegurar que, ya les digo, le vino la factura a la casa, ¿está bien? Le vino la factura reclamándole que estaba por fuera del convenio que ellos habían firmado, ¿está? Así Sí. que, ojo con eso Pero también. no tuvo que Bueno, pagar. ¿O pagó un poco? fueron al arreglo y una parte pagó. Así se arregló en mediación. Ujú. Pagó una parte. Ahí. Así que yo les cuento todo, les cuento el final también. Cuando son buenos y cuando no son tan buenos. A ver, Rodolfo, ¿vos querías decir algo? No, quería preguntarle eso Ah. porque no sabía si se lo estaba reclamando la clínica o el sanatorio donde él cayó internado o se lo Es estaba a reclamando través, Asiscar. era a través de Asiscar, claro. Claro, Era a través de Asiscar Asiscar. cubrió todo en el momento y después le dijo, ay, no, mira, te Exactamente, y pasaste. después le reclamó. Claro. Exactamente. Por esa parte de la póliza que les digo. Así Claro. que miren la importancia que tiene en esta parte de la defensa del consumidor para que puedan ver eso. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Estamos ok? ¿Pasamos a la otra? ¿Cómo estamos de tiempo? Charlamos un montón hoy. Bueno, telefonía celular. ¿Bien? Lo que tiene que ver con la telefonía celular, vamos a ver que, como ya lo vimos, las empresas también, es un contrato de tipicidad social, ¿sí? Sobre el proveedor, la empresa telefónica y el consumidor mediante un sistema de cláusulas predispuestas, ¿sí? Como dijimos, con estos contratos de adhesión. Las características las mismas, son bilaterales. ¿Por qué? Porque hay 2 partes. El usuario se compromete a abonar el precio, por eso también es oneroso, ¿sí? La profesionalidad del empresario, dice el módulo también, que la empresa de telefonía es de superioridad tecnológica de organización económica. Acá se da esta disparidad que decíamos entre proveedor y consumidor, ¿bien? Después nos habla de un tiempo indeterminado, con esto de la portabilidad, cambió de alguna manera cuando uno quedaba preso, ¿no? En la empresa que tenía, y luego si se pasaba de empresa tenía que cambiar de número. Bueno, a partir de la portabilidad, uno puede libremente elegir una compañía y otra, Movistar, Claro, Personal, lo que quiera, dentro de lo que es de tener su propio número, ¿ok? Esto también fue cambiando a medida que fueron pasando los casos, claramente. ¿Qué más de la telefonía? Bueno, es un contrato de derecho privado, por lo tanto, al ser de derecho privado, su regulación, básicamente, desde el punto de vista legal, va a estar ¿dónde? En el Código Civil y Comercial. Y en lo que tenemos como defensa del consumidor también. Bien, el contrato de telefonía se encuentra regulado supletoriamente por un reglamento dictado con la resolución de Secretaría de Comercio 490/97. Porque acuérdense que cuando hablábamos de la pirámide, decíamos que teníamos por un lado la Constitución Nacional, por otro lado las leyes nacionales, por otro lado el Código Civil y Comercial, y luego por debajo podemos tener decretos, reglamentaciones, todo lo que tenga que ver con las leyes entre sí. Más abajo de la pirámide también hacemos uso de la jurisprudencia, ¿está bien? Y en última instancia de la doctrina, ¿sí? Todo eso hace a nuestro ordenamiento jurídico cuando tenemos una controversia, ¿bien? A ver, Dayana, a nosotros nos pasó algo parecido hace unos meses cuando viajamos a Italia. La asistencia al viajero supuestamente cubría arreglos odontológicos, también pasó un caso con un tema odontológico. Cuestión que después nos llegó el monto a abonar. Ay, Dayana, contanos el final, ya que estábamos contando esto. A ver si lo tuviste que pagar o pudiste resolverlo en mediación. ¿Estás con micrófono, Dayana, o vas a escribir? Sí, hola, profe. Buenas tardes. Dale, hola, contanos. Sí, no, bueno, mi papá comiendo, justo en la ensalada había quedado algo duro. Bueno, se lastima, se rompe una muela. Bueno, fuimos al otro día a la mañana, hablando con la asistencia al viajero de la agencia. Y bueno, nos dicen tal lugar, qué sé yo, fuimos, bueno, genial, la doctora dice sí, les cubre, qué asistencia tienen, etcétera, muy amorosa, por cierto. El tema fue que, claro, a la hora de, en esa asistencia al viajero había un código. Cuando la doctora pone el código, le dice, no, al final no te cubre una parte. Claro. Y nos quedamos, bueno, mi papá se tenía que agarrar sí o sí, porque le dolía. Obvio. Cuestión que, no, cuando llegamos, bueno, hablamos con la agencia, había que pagar 250 euros más
que no Qué cubría y que la barbaridad. letra chica decía que eran ciertos tipos de arre, bueno, nada. Tal cual. No fuimos a mediación ni nada, mi papá dijo no voy a hacer. Lo pagaron. Lo pagamos y se No. terminó, no quedó otra porque Tal aparte era cual. mucho era más el lío del tema judicial que abonarlo en ese Obviamente. momento y ya está, y bueno. Obviamente, Pero obviamente. nos pasó algo. Qué bárbaro. Sí, sí. Qué bárbaro. ¿Viste, Diana, que pasan cosas así cuando yo les cuento de los casos míos? Pasan la realidad un montón. Bueno, lo bueno es contarnos después el viaje a Italia, que es lo más importante de esto. No, está muy bien, está muy bien. Era un chiste. Bueno, genial, chicos. Bueno, a ver, entonces, vamos por parte. Tenemos entonces contrato de seguros, tenemos por parte lo que tenga que ver con telefonía celular y en este caso una de las cuestiones importantes que tenemos que ver cuando hablamos de telefonía celular es el cambio de la compañía que decíamos y lo que tiene que ser deben proporcionar la comunicación gratuita siempre, todas las compañías, el acceso a los servicios de emergencias como policía, bomberos, defensa civil, salud pública. ¿Bien? Cualquier compañía que uno tenga, sepan que eso está como línea gratuita. Debe garantizarse la comunicación entre los abonados y sus servicios. ¿A quién no le pasó de estar 3.000 horas esperando que nos atiendan para...? Bueno, esto lo dice la ley también, chicos, pero una cosa es la ley y otra es lo que pasa en la realidad. El servicio tiene que ser eficaz, eficiente, tiene que estar en un formato accesible para todos. Cuando hay alguna controversia, parece que cuando uno más lo necesita, menos pasa, pero bueno, esto también está en la ley y está bueno que lo sepamos todos, ¿ok? Entonces, el tema de la baja de servicios, cuando uno quiso bajar de alguna manera una línea y tenía 1000 vueltas o decir, bueno, entonces me voy a pasar a otra compañía. Ahí sí, ahí te atienden enseguida y ahí buscan todas las maneras para que te quedes en esa compañía. Bueno, todo eso también está en la ley, ¿ok? Esto lo van a ver también y cuáles son las cuestiones que se tienen que aplicar de la defensa al consumidor, lo que decimos siempre, el deber de la información, los contratos que van a ser de cláusulas de adhesión, estos contratos leoninos, que no tenga cláusulas abusivas justamente, que la publicidad sea fidedigna y no sea publicidad engañosa y que sobre todo prevalezca el principio de interpretación. Todos estos conceptos básicos también entran de este contrato de consumo de manera particular, ¿ok? Bien, el deber de información, como dijimos, y lo que tenga que ver con... Dale, Cintia, ahí pasaba al otro, al comercio electrónico, dale. Cintia Fernández, ¿estás con nosotros? Ah, no, es Cintia Terrazas, dale. ¿Estás por ahí, Cintia? Sí, no sé si me escucha. Hola. Ahora sí, dale. Sí, te escuchamos, Cintia, dale. ¿Qué querías decir o preguntar? Ay, ahora te muteaste. No, ahora volviste. A ver. Sí, ahí estoy. ¿Estás? No, digo que no sé si no habrá pasado más de uno. Sí, profe, ¿ahí se me escucha? Sí, digo, no sé si le habrá pasado más de uno. Perfectamente, bueno, dale. agarrar esta picardía, por así decirlo, que al momento de que Sí. ¿Se me escucha? ¿Al momento de qué, perdón? Ay, se te fue la voz en un momento. ¿Qué le habrá pasado a la picardía más de uno y hasta ahí me quedé? Sí. A ver, Cintia. ¿Ahí me escucha, profe? Dale. Hola, ¿me escucha ahí, profe? Ay, qué pena. Se te escuchaba bien, Cintia, ¿eh? Yo por lo menos se escuchaba perfecto. Parece como que se le cortó porque quedó congelada. Se te cortó, quedó congelada. ¿Está ahí? No sé si sí, dale. A ver, Cintia. Debe ser el señal de... Sí, te escuchamos. No, digo que, a ver, capaz que nos pasó a más de uno. Oh. Que me quedo con intriga. Por ahí, Cintia, lo que podés hacer es... Escribí lo que queremos saber. Claro, que queremos escuchar. Cintia, escribilo o si no, sacate la cámara. Ahí Jessica quiere también que escribas. Bueno, pobre. Bueno, vamos a esperar. A ver. ¿En qué estábamos? Tenemos contrato seguro, tenemos telefonía celular.
Hasta ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sepan que en el módulo hay muchísima más información de la que estamos diciendo ahora. Yo les di las pautas más relevantes, les di lo que seguramente va a ser pregunta de examen, ¿sí? Pero, por supuesto, no se queden con la clase, más allá que siempre la pueden ver grabada y todo. Recuerden leer específicamente, recuerden siempre que me quedo atenta al mail si necesitan alguna duda, alguna pregunta. Estuve respondiendo varios mails este fin de semana, así que adelante con eso. Profe, se corta. Sí, Cintia, perdón, escribieron los que querés decir. Ahí está escribiendo, genial. Bien, vamos al comercio electrónico. Bien, cuando hablamos de la contratación electrónica, estamos hablando de contratos que utilizamos alguna herramienta tecnológica en alguna de sus etapas. Esto también ya lo vimos en otras de las clases. Lorenzetti, nuestro amigo Lorenzetti, sostiene que el avance, la tecnología y los medios de comunicación nos enfrentan a nuevos problemas jurídicos justamente en materia de contratos. Esto es lo que les digo muchas veces con respecto a que la nueva tecnología va mucho más avanzada a veces de las leyes, ¿está bien? Pero lo dice Lorenzetti, así que atenti. Tiene que ver con el lugar, el tiempo de celebración, la forma, el consentimiento, ¿sí? Ahora decimos, bueno, apretamos un clic, tocamos así y ya estamos consintiendo, ¿está bien? Entonces, todo esto también es importante. El autor sostiene que la caracterización del contrato electrónico es la utilización de algún medio digital en la celebración. Profe, ¿esto sería de aceptar las cookies, por ejemplo, o no? Por ejemplo, sí, también tiene que ver con eso, pero tiene más que ver con el comercio electrónico de la venta cuando tenés un QR. ¿Viste, Carla? Cuando compras con QR, sí. Tiene que ver con Mercado Pago, con las nuevas plataformas Modo, Naranja X, ¿está bien? Tiene que ver más que nada con eso. Lo de aceptar las cookies tiene que ver más que nada con una cuestión de publicidad. Viste que vos aceptás las cookies, después te llega todo de lo mismo y parece que decís, ¿cuándo empecé a ver cosas de esta? Bueno, en algún lado del algoritmo, como decimos, apareció que estuviéramos hablando de Cintia Fernández, no sé, por decirles algo, ¿está bien? Entonces aparecen todas noticias de Cintia Fernández. El otro día no sé de qué hablamos, empezamos a hablar de eso, ¿no? Hoy quedó el tema farándula, quedó en el tapete. ¿Se entendió, Carla, lo que quise decir? ¿Sí? Ok. Bien. ¿Qué más tenemos de comercio digital? Bueno, la firma digital, como dijimos, ya lo habíamos hablado antes, pero la recordamos, que tiene que ver con el Código Civil y Comercial, incluye entre sus modalidades el contrato electrónico, ¿sí? Llega con eso. Cintia no escribió más, está escribiendo, bien. Después, ¿qué más decimos del contrato? Van a ver partes pertinentes y les digo los artículos. 1106 del Código Civil y Comercial, el 1107, ¿sí? El 1108, y también tenemos el artículo 33 de la Ley de Defensa del Consumidor, lo que es la venta por correspondencia y otras, es aquella en que la propuesta se efectúa por medio postal, por telecomunicaciones electrónico similar y la respuesta a la misma se realiza por iguales medios. ¿Bien? Bueno, vamos a leer a Cintia, a ver qué termina de escribir. Quería decir que cuando la factura del abono nos llegaba un poco elevado, en mi caso optaba por llamar y pedir y pasarlo a prepago. Obvio, Cintia, tal cual. Ahí me ofrecían una rebaja con el 40% por 6 meses, excelente. Y luego a los 6 meses volví a hacer lo mismo para tener el beneficio del descuento. Por supuesto, Cintia, lo hemos hecho todos y lo anotamos en la agenda, para que no se nos pase un día. Tal cual, tiene que ver con eso. Genial, muy bien. Todos vivimos en Argentina y sabemos de lo que estamos hablando. Me encanta, muy bien. Bueno, ¿qué más? Tenemos el deber de la información, también tiene que estar, la protección al consumidor tiene que estar, todo eso siempre es lo mismo, chicos. Siempre que tengan preguntas en el examen de lo que tenga que ver con el carácter tuitivo, como decía Gustavo, ahí vamos con esa parte, ¿sí? Después tengan en cuenta el artículo 37, ¿sí? De la LDC, siempre me confundo. Sin perjuicio de la validez del contrato, se entenderán por convenido justamente las cláusulas que importen renuncia o restricción, las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones, la interpretación del contrato, ¿sí? Todo esto hablando del comercio electrónico. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto lo encontramos tanto en el Código Civil y Comercial, como dijimos, como en el artículo 37. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Seguimos? Bien, ya nos queda poco. Mucha información hoy. Bueno, el artículo 1118, 1119, 1120, siempre del Código Civil y Comercial también. La jurisdicción, hoy hablábamos un poco de eso, ¿no? Estela, cuando preguntaban en qué jurisdicción se tomaba, bueno, la jurisdicción en los contratos de consumo es el lugar de cumplimiento del contrato o el domicilio del consumidor. Acá lo tenés, ¿viste, Estela, que te preguntabas antes? Mirá, todo cierra. La jurisprudencia ha entendido que la
prórroga territorial, ¿sí?, de la jurisdicción resulta una cláusula abusiva que va en detrimento de los derechos del consumidor, ya que lo obliga a litigar en un fuero extraño. Así que acá tenemos el parámetro jurisprudencial para tu pregunta, muy interesante, por cierto, Estela, que tiene que ver con eso. Bien. Vemos también lo que tiene que ver con el artículo 1109, ¿sí?, el lugar de cumplimiento, el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor, el 1110, ¿sí?, todo esto dentro de lo que llamamos el contrato el de consumo de manera electrónica, ¿sí? Después, por último, pero ya lo venimos charlando, que es el contrato de turismo, también como relación de consumo y dentro de un contrato especial. De esto, bueno, como les conté, muchísimos casos en pandemia de Despegar, el tema de Facebook, que ya se los conté, de la agencia de turismo. Bueno, el comercio con el turismo como objeto ha tenido un profundo desarrollo en las últimas décadas, ¿sí? Su explosión comercial con la venta de paquetes turísticos, vieron que si uno entra enseguida hay promociones de todos los colores, incluye un sinnúmero de prestaciones, hoteles, traslados, pasajes, comida, excursiones, a todo eso llamamos paquete, ¿sí? Entonces, en el artículo 1073 van a encontrar que hay conexidad, ¿sí? Porque acá estamos hablando de contratos conexos, ¿bien? Mucha suerte, me tengo que retirar para buscar a mi hija. Vaya, Dayana. Dale, después mírala, no hay problema. Gracias por avisar. Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida. Artículo 1073, ¿ok? ¿Qué más? La necesidad de la tutela surge de la complejidad contractual, claro, porque hay muchos contratos conexos. ¿Por qué? Porque en los paquetes, ustedes van a ver en las promociones, el todo incluido. Bueno, el todo incluido tiene que ser también informado y fidedigno. No puede ser todo incluido y después me encuentro que el hotel que yo había contratado, en lugar de tener 5 estrellas, tiene 1,5. ¿Está bien? Todo eso tiene que ser informado porque si no entramos de lo que es la publicidad engañosa. Por más que sea un paquete, por más que sean las excursiones, por más que sea todo lo que tenga que ver con venta de turismo. Y ahora con el tema de las redes sociales, como les contaba antes de estas chicas, es muy fácil, ¿no? Uno enseguida pone las fotos, está en la parte de comentarios. ¿Ven los comentarios? Sí, me gustó porque el servicio de tal y tal, también. Eso también hace a la calidad de cuando el consumidor va a aceptar algo o no, ¿sí? Los comentarios de otros consumidores, en definitiva. Profe, ahí en el 2020, con el tema del contrato de turismo, muchas personas se perjudicaron y no devolvieron nada. O sea, quedaron en la nada por viajes cuando ha sido lo de la pandemia. Pero muchas. Tal cual, Gustavo. Muchas. Un montón. Porque no reprogramaron, porque no aceptaron, no le pagaron, sí. Y les voy a contar otro caso, Gustavo, que me hiciste acordar. O el tema de los contratos de viaje, a quién no le ha pasado con hijos en edad escolar, ya sea los de 7º o los de 5º año. Bueno, en mi caso, como mamá firmante, me ha tocado firmar todos los contratos de mis hijos. ¿Y qué pasaba? Había cláusulas que nosotros poníamos como anexo, ¿sí? Como, por ejemplo, si las conocen las empresas, yo siempre incinero a todo el mundo, pero como Maxstream, me pasó con uno de mis hijos, donde había cláusulas específicas que yo redacté especialmente en un anexo. ¿Se acuerdan cuando les digo que el anexo sea parte, de alguna manera, parte integral del contrato principal? ¿Bien? ¿Por qué? Porque una de las cláusulas que pusimos con los padres en ese momento era que no les ofrezcan otros servicios a los chicos allá, porque claro, los chicos allá con plata, cualquier cosa, ¿no? Entonces, todos los servicios son puestos por los padres. Igual, obviamente, viajaron padres acompañantes, pero la idea era que el contrato sea de por sí fidedigno en todas sus cláusulas, ¿está bien? Entonces, no, porque sacamos la foto en el cerro no sé cuánto, no está en el contrato, no entra dentro de lo que se le puede estipular. Eso lo agregamos con los papás firmantes. Luego, con otra de las empresas, estaba la famosa cuota cero, ¿está bien? Con Travel Rock. La cuota cero era una cuota que se pagaba al comienzo del contrato, que si la empresa llegaba a quebrar, supuestamente lo que era el Estado tenía que pagar determinadas prestaciones, que si bien no era todo el paquete, pero por lo menos los chicos no se quedaban sin viajar. ¿Está bien? Por suerte no nos pasó y los chicos viajaron todo bien. Pero también existe esa parte, ¿está bien? Esto tiene que ver con los contratos de turismo también, pero dentro del anexo de viajes estudiantiles.
Esto no está en el módulo, pero entra la parte que les quería contar, ¿está bien? Los sujetos en el contrato de turismo, ¿está bien? Son estas agencias de viaje, que pueden ser o personas humanas o jurídicas, como decíamos con Roxana, ¿está bien? Que con sin o fines de lucro, de forma permanente o transitoria, pasamos por todos los estadios, desarrolla alguna de las actividades. La intermediación o reserva de locaciones de servicios, reservan directamente el hotel. La intermediación de la contratación de servicios hoteleros o de transporte, la organización del viaje, si hay diferentes cuestiones para organizar, la recepción o asistencia de turistas, ¿sí? La representación de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras. Por ejemplo, también tuve muchas conciliaciones en pandemia con Airbnb. ¿Vieron esa empresa que uno puede ir a otros lugares a través del dueño directo? ¿Está bien? Airbnb también vino a varias conciliaciones, también arregláramos en distintas ocasiones y también entraría dentro del paquete turístico que estamos hablando, ¿sí? Me acordé de otra empresa también. ¿Qué más? Se aplican también las mismas definiciones de lo que venimos hablando de la información, de la publicidad no engañosa, de lo que tiene que ver con el consumidor como turista, ¿sí? Y sobre todo lo que tiene que ver, como les dije antes, con el convenio de Bruselas. Acá hacemos uso del derecho comparado, ¿está bien? Esto es del paquete del comercio turístico en la Unión Europea, ¿está bien? Donde se aplican ciertas cláusulas por intermedio del derecho internacional, como decíamos. Ahí vos, Roxana, termino esta parte. Donde tiene que ver que cualquier contrato por el cual una persona se compromete en su nombre o procura otra, mediante un precio global, un conjunto de prestaciones combinadas de transporte, lo que llamamos paquete, de transporte, de estadía, del transporte de servicios, de un traslado a otro, y esto viene de la Convención de Bruselas con la Unión Europea. Dale, Roxana, sí. No, mi pregunta, profe, es porque Sí. Airbnb, no sé cómo se pronuncia, Sí. es legal en Argentina, en Europa, pero en Estados Unidos, ¿puede ser que esto no sea algo legal? No sé a qué te referís, desconozco, vos decís por el tema del cómo no lo sé, Roxana. Claro, el alquiler así. No, este tipo de Roxana. contratos. Sí. Te contesto yo porque yo uso mucho Airbnb y en Estados Unidos funciona igual que en cualquier parte del mundo, funciona igual. Alquilé un ¿Vos por qué departamento lo en Los Ángeles, ¿por qué en lo decís, Miami. Roxana? ¿Por qué pensabas decís? Porque tengo una amiga que me dijo que no alquiló en Estados Unidos, en Nueva York, porque no es legal y bueno, algo así me dijo. Capaz que esto es legal y hay en todo Estados Unidos Airbnb. Sí. Claro. Bien. No sabría decirte, Roxana, pero bueno, Capaz ya era tenés una otra, compañera capaz que era tiene esa alguna otra información. aplicación, no era No, similar. sí, era Airbnb, pero bueno, no sé, le voy a preguntar bien a ver qué me habrá querido decir. No, está bien, Roxana. Yo lo que sí te puedo decir es que vinieron abogadas a las conciliaciones de apoderadas de Airbnb Argentina, ¿está bien? Porque Claro. ellas tenían que enviar, creo que era en Suiza, si mal no recuerdo, no me acuerdo dónde estaba la sede, pero no dijeron nada de Estados Unidos. Eran todos casos de acá, de Argentina. Claro. ¿Está bien? De Claro, diferentes perfecto. lugares de otras provincias. Perfecto, Así que gracias bueno. Estela también. Genial. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna anécdota de Cintia o de que nos quieran contar? Un chiste. ¿Estamos ok? A ver, Cintia, dale. Cintia, no era con vos, era un chiste. Dale, Cintia, te escuchamos. A ver si ahora podés hablar, dale. Oh, no puedo hablar, qué macana. Me revienta eso. Bueno, Cintia, vamos a ver si no podés hablar y lo podés escribir. Porfa, no te quedas con las ganas, que si no me quedo con intriga yo. Dale, Martín, mientras Cintia corrige, dale. No, profe, iba a contar algo de lo que dijo Roxana porque yo tampoco sé bien qué es, pero hay un tema con Airbnb en Estados Unidos que a mí también me habían comentado, no recuerdo. Mirá. No sé si con el tema de la legalidad, pero como que no convenía por tal motivo. Lo voy a averiguar también. Por ahí por no plata. recuerdo, pero hay un tema ahí Por ahí con era- Estados Unidos. No sé si no es conveniente o qué pasa. Sí, pero sí, algo me sí. habían dicho. Ay, voy a averiguar, chicos. No sé. Yo también voy a La verdad averiguar es ahora. que me encanta, genial, nos quedamos todos con duda. Pero, ¿puede ser que sea por una cuestión que es caro? ¿O No, al contrario, para Algo mí de es uno de tema de los... seguridad o Es algo, re- pero algo había.
Ok, bien. Bueno, nos ponemos una agencia de turismo, chicos, y nos vamos de Por favor, viaje. el martes Me encantó. avísenme. Sí, claro, obvio. Está buenísimo. Bueno, Cintia, ¿estás o no? Oh, ¿no podés escribir, Cintia? A ver ahí, dale. Levanta la mano, pero queda... Bueno, escúchame, vamos a hacer una cosa, porque estamos casi sobre la hora y tengo la leyenda, ¿se acuerdan que se los dije? Así que me encanta cuando se Pine por eso. Tenía otra alumna que me decía, Pine solo por esto, profe. Bueno, esta seguro que la conocen, pero tiene que ver con esto. A ver, el mito de Hércules y Caco se llama, y dice así. En la Piazza della Signoria, a la que se fue a Italia, mira, en Florencia, podemos encontrar la famosa escultura de Hércules y Caco, basada, por supuesto, en este mito. Caco, en la mitología romana, era un gigante mitad hombre, mitad sátiro, que vomitaba torbellinos de humo y fuego, y que aterraba a los habitantes de los pueblos. La leyenda cuenta que un día Caco robó unos bueyes rojos que pastaban en el valle del Tíber. Hércules, el hijo de Júpiter, al enterarse, acudió a la cueva del monte Aventino, donde vivía Caco, y en cuya entrada colgaban las cabezas de las personas que la bestia había devorado. Hércules entró en la cueva, se enfrentó a Caco y lo descuartizó. La leyenda sitúa el origen del culto por Hércules y tuvo una gran influencia en el desarrollo de los comerciales del imperio. Hércules, me hace acordar a cuando miraba con mis chicos la película, vieron el musculoso, ¿no? La película de Disney. Hércules en la mitología griega es la personificación de la fuerza. En la mitología romana, Hércules fue considerado un dios protector de la honradez comercial, del suelo y de los ejércitos. No fue por sus músculos ni por su descendencia que Hércules se convirtió en un verdadero héroe. Fue por el hecho de ser constante y de convertirse en alguien incondicional para quienes lo rodeaban. El mensaje de hoy y mi saludo para ustedes es lo siguiente. Hay que entregarse con mucha perseverancia a lo que están haciendo, trabajar con persistencia, no decaigan, que ya vienen los parciales, y la famosa frase, el que persevera triunfa. Así que chicos, ánimo, era mi regalito de hoy, nos vemos el martes. Los que van a rendir antes del martes, mucha suerte. Y nada, que tengan buena semana. Gracias como siempre por escucharme y nos vemos, ya nos queda poquito en las próximas clases. Chao. Gracias, buena semana, profe. Gracias. Linda semana a todos. Igual, Saludos. chicos. Chao.